Bienvenido al mundo de mañana, un gusto de que esté con nosotros. En el programa de hoy, lo voy a desafiar a que considere una pregunta muy importante. ¿Por qué la mayoría de los cristianos prefieren ignorar los días santos mencionados en la Biblia y los sustituyen por festividades que nunca fueron celebradas por Jesucristo o sus apóstoles? ¿Tiene alguna importancia cuáles días celebramos mientras nos den tiempo libre en el trabajo, vayamos a fiestas y disfrutemos reuniones con amigos y familiares? Sí, amigo, tiene importancia. ¿Se da cuenta que las 7 festividades anuales que la Biblia cristiana indica que debemos observar, en realidad predicen los eventos futuros? Algunos de los cuales ya han ocurrido, pero otros deben ser cumplidos, y serán cumplidos en un futuro cercano. Estos días en realidad revelan el plan maestro de Dios para la humanidad. Responden a las grandes preguntas que la humanidad se ha interrogado durante siglos. Por ejemplo, quizás usted sea cristiano y quiera saber qué va a pasar con sus amigos y seres amados que no han sido salvos. No es como la mayoría piensa. ¿No le gustaría saber lo que la Biblia realmente revela? La respuesta se encuentra en los días santos bíblicos. Quizás usted no sea cristiano, pero ¿no le gustaría saber lo que estos días revelan acerca de un futuro cercano? Eventos que afectarán dramáticamente a todo el mundo, y esto lo incluye a usted. Si usted quisiera saber lo que va a acontecer en un futuro cercano, no va a querer perderse el programa de hoy. Acompáñenos, ya regresamos. Bienvenido nuevamente al mundo de mañana. En el programa de hoy, veremos cómo los días santos bíblicos tienen un profundo significado para usted, para sus seres amados y para toda la humanidad. Prepárese para una gran sorpresa. El primer día santo bíblico es conocido como Pascua. Para entenderlo debemos retroceder en el tiempo, un largo tiempo, aproximadamente 3.450 años atrás, porque ciertos eventos que ocurrieron entonces establecieron el escenario para eventos que tomarían lugar en un futuro distante. El año era el 1440 a.C. y el lugar era Egipto. Los descendientes del pueblo conocido como Israel eran esclavos en la tierra de Egipto. La vida era difícil y ellos deseaban ser libres, y Dios les envió un Salvador en la persona de Moisés. El mensaje de Moisés era simple: deja ir a mi pueblo. Amigo, póngase en las sandalias de Faraón. Él gobernaba uno de los imperios más grandes de ese entonces. ¿Quién era este Moisés que demandaba tal cosa? Lo que el faraón no entendía era que el autor de esta petición era el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Los estudiantes bíblicos saben que Dios usó a Moisés para derramar 9 imponentes plagas en Egipto, destruyendo el sembradío y el ganado y haciéndoles la vida miserable. Pero el faraón rehusaba dejar salir a Israel. Pero llegaría otra plaga, la 10ª plaga, la cual es relevante inclusive hasta en el día de hoy. Veamos cómo le fue anunciada a Faraón. Dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo antes, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, ni un perro ladrará, ni a hombre ni a bestia, para que sepan cómo el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Cómo pudo tomar lugar tal separación entre los israelitas y los egipcios? Los israelitas fueron instruidos en separar un cordero de 1 año y matarlo en el ocaso del día 14 del mes. Y luego, con parte de esa sangre, deberían pintar los dinteles de la puerta y los postes laterales de la puerta en las casas donde vivían. Después de esto deberían rostizar y comer el cordero con pan sin levadura e hierbas amargas, y quedarse dentro de sus casas hasta que amaneciera. Veamos qué pasó con los egipcios y todos los demás que no siguieron esta instrucción. Y aconteció que a la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.
Este evento fue recordado año tras año por los hijos de Israel, acompañado de una comida especial en el día asignado. Y les fue instruido que les enseñaran a sus hijos lo siguiente: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La Pascua es el primero de 7 festivales anuales que les fueron dados a Israel, pero tiene significado para mucho más lejos que ese momento y que cualquier nación en particular. Casi 1500 años después, otro Salvador llegaría en la persona de Jesucristo. Él es el Salvador no solo de Israel, sino de todas las naciones y razas. Y la Pascua tomaría un significado mucho más grande. Cuando llegó a sus 30 años, Jesús de Nazaret comenzó a predicar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino de Dios. Él hacía milagros tan genuinos y extraordinarios que hasta sus críticos tenían que admitir que eran obra de Dios. Cuando un fariseo y dirigente judío se acercó a Jesús durante la noche, le confesó lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero después de 3 años y medio, los celos y el resentimiento llevaron a los judíos a entregarlo a los romanos, para que fuese sacrificado. Esto es bien conocido por cualquiera que lea el Nuevo Testamento de la Biblia. Pero lo que generalmente no es entendido es la cronología de su muerte por crucifixión. Era costumbre de Jesús observar los días santos y fiestas que Dios le dio al antiguo Israel. Mientras él crecía, cada año su familia viajaba a Jerusalén, en el día que acabamos de leer, instituido hacía 1500 años atrás, para guardar la Pascua. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Más adelante, al final de su ministerio de 3 años y medio, Jesús subió a Jerusalén una vez más, a celebrar la Pascua. Esta no sería una Pascua cualquiera. Los cristianos nominales suelen hablar de la última cena que Jesús compartió con sus discípulos. Muchas pinturas fueron hechas representando a este evento, pero pocos se dan cuenta que esta no era una cena cualquiera, sino que de hecho era la Pascua. Aunque los discípulos de Jesús estaban conmemorando los eventos del Éxodo, Jesús se enfocaba en el futuro. Él se levantó y lavó los pies de los discípulos, algo que era hecho normalmente por el sirviente de la casa. Esto fue para enseñarnos que debemos vivir una vida sirviendo humildemente a los demás. Y luego instituyó lo que debía ser llamado la Pascua del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, explica lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Después de la cena, Jesús salió afuera con sus discípulos al jardín de Getsemaní. Fue aquí que Judas, uno de los 12 discípulos, lo traicionó. La compañía de soldados que acompañaba a Judas lo llevó arrestado, lo golpearon brutalmente, lo escarnecieron y finalmente lo crucificaron. Todo esto ocurrió en el día que la Biblia llama la Pascua. Sabemos que en el año hay 365 días. Y Jesús pudo haber sido crucificado en cualquiera de estos, pero no fue así. Fue crucificado en el día de la Pascua, después de haber celebrado la cena de la Pascua la noche anterior. Notemos que la Biblia cuenta los días desde un ocaso hasta el próximo ocaso. ¿Fue todo esto coincidencia? No, en absoluto. Fue planeado así con mucha anticipación. El simbolismo debe ser obvio. Algunos años antes, Juan el Bautista vio a Jesús acercándosele y anunció a los que estaban presentes: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este enunciado llegamos a entender el rol que jugaría Jesús en su vida. Los corderos sacrificados eran solamente un símbolo de lo que Jesucristo haría por el mundo.
así como para aquellos que pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero sacrificado en los tiempos del éxodo de Egipto. De igual modo, la sangre de Cristo protegería a aquellos que son de él. Jesús es la materialización del cordero de la Pascua, y esto es dejado en claro en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para entender completamente lo que significa que Cristo sea nuestra Pascua, debemos entender el problema del pecado. De acuerdo a 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y Pablo nos dice que cuando pecamos nos ganamos algo. ¿Y qué es exactamente lo que nos ganamos cuando transgredimos la ley de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, amigo, quedamos bajo la pena de muerte. Como nos es dicho en el 3er capítulo de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay una verdad que muy pocos cristianos comprenden, aunque hay muchas escrituras que revelan esta verdad. Jesucristo es nuestro Creador. Él fue el que creó la totalidad del universo. Él es el que le dio vida a nuestros primeros padres. Y Él es el que pronunció los 10 mandamientos ante el antiguo Israel. Por lo tanto, la vida de Él es tan valiosa que Él puede dar su vida en intercambio por la nuestra. Todo esto es confirmado en el 1er capítulo de Colosenses. Refiriéndose a Cristo nos dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el contexto claramente indica que aquí se refiere a Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que hagamos un resumen. Israel sacrificaba un corderito inocente y pintaba su sangre en los dinteles y postes de las puertas. En la noche de la Pascua, el primogénito de toda casa que no estuviese protegido por la sangre moriría. A todo primogénito que tuviese la sangre del cordero cubriendo su casa, se le perdonaba de la muerte. Jesucristo llegó a este mundo para ser la realidad de ese cordero de Pascua. Él fue brutalmente sacrificado para pagar la penalidad que nos ganamos nosotros mismos cuando pecamos. Él dio su vida en intercambio por la nuestra, y todo esto sucedió el día de la Pascua. Porque esta antigua ceremonia apuntaba hacia un cordero perfecto que vendría. Esta es la razón por la cual un verdadero cristiano debe celebrar la Pascua con los nuevos símbolos de pan sin levadura y vino en el día 14 del primer mes del calendario hebreo. Cuando hacemos esto, recordamos la muerte del Señor hasta que regrese de nuevo. El valor de su sacrificio no puede ser minimizado. La Pascua es la primera de 7 festividades ordenadas por Dios. La fiesta de pan sin levadura es la segunda. Y esta también tiene un profundo significado para nosotros. Nos enseña cómo responder al perfecto sacrificio de Cristo. Después de que Israel guardara la Pascua, salieron de Egipto durante un período de 7 días. Durante ese viaje no tenían tiempo de permitir que el pan se leudara. Solo podían comer pan ácimo o sin levadura. Y este período de 7 días de comer pan sin levadura pasó a ser una celebración anual, la cual continúa entre los judíos hasta hoy en día. Y además continúa entre los cristianos que entienden el significado de este periodo de tiempo. Veamos primeramente el mandamiento del Antiguo Testamento de observar esta festividad de 7 días después de pasada la Pascua. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo servil haréis.
El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. ¿Qué posible relevancia puede tener esto para usted y para mí? Muchos piensan que esto es solo para los judíos, y que hace mucho fue abolido por el sacrificio de Cristo. ¿Pero es esto lo que la Biblia enseña? Veamos primeramente cómo Jesús guardó estos días desde su juventud. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Notemos que la Pascua es solamente un día, pero la referencia aquí de los días es entendido por los serios eruditos bíblicos que se refiere a los días de pan sin levadura que prosiguen después de la Pascua. Algunos contienden que esto fue antes de su sacrificio y que después de su crucifixión estos días ya no deberían ser observados. Pero nuevamente, ¿es esto lo que enseña la Biblia? El apóstol Pablo muchas veces es usado para decir que todas estas festividades fueron abolidas. Así que veamos sus propias palabras con relación no de los judíos, sino de los gentiles en la ciudad de Corinto. Aquí encontramos que un gran pecado ocurría con uno de los miembros de esta congregación. Pablo explica que la tolerancia hacia ese pecado era como la levadura cuando se hincha. En otras palabras, estaban llenos de orgullo por su actitud permisiva. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y notemos lo siguiente: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esta es una clara admonición del apóstol Pablo a los corintios gentiles de que celebren la fiesta. Pero es más que esto. Nos da la comprensión del Nuevo Testamento del significado de esta fiesta. Es un recordatorio anual de que debemos quitar el pecado de nuestras vidas. Así como la antigua Israel tuvo que salir de Egipto, que es una figura del pecado, nosotros debemos salir del Egipto espiritual. Egipto era una metáfora perfecta del pecado, porque el pecado nos mantiene en cautividad. Podemos usar el término moderno adicción, porque eso es lo que el pecado es. El pecado nos esclaviza, y pasamos a ser adictos del mismo, y es un capataz muy cruel. Todo lo que hay que hacer es ver al abuso de drogas, aunque tomar un vaso de vino o algo similar no llega a ser un problema, y puede tener beneficios positivos si es usado en moderación. Perjudica en gran manera y hasta destruye al individuo que se abusa. Pasa a ser una adicción de la cual mucha gente nunca se repone. Otras maneras de abuso de sustancias no producen ningún beneficio positivo y son altamente esclavizantes, como las drogas y el cigarrillo. Los pecados sexuales y hasta los chismes son adictivos y esclavizantes. El primero y el último de los días de los panes sin levadura son días solemnes, días de reposo y adoración. Fue en el séptimo día de esta festividad cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Bermejo. Esto es muy significativo. Como vemos, detrás de las festividades de Dios hay significado. Para el cristiano del Nuevo Testamento, este séptimo día tiene un gran significado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hagamos un resumen. La Pascua es figura de la muerte de Cristo, como sacrificio para pagar la penalidad por nuestros pecados. La fiesta de panes sin levadura es figura de nuestra respuesta a ese sacrificio, el arrepentimiento del pecado. El último día de esta fiesta nos recuerda nuestra necesidad de ser bautizados por inmersión completa en el agua. Ahora veamos la tercera festividad, y veamos cómo encaja en el plan maestro de Dios. La tercera festividad es Pentecostés. Este fue el día cuando Dios hizo un pacto con Israel después de la salida de Egipto, y les dio los 10 mandamientos. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. En este caso era un acuerdo de matrimonio. La parte de Dios era de ser el esposo de Israel y bendecir a la nación con prosperidad,
buena salud y una sociedad armoniosa. La parte de Israel era, hablando figurativamente, ser una esposa obediente y guardar sus mandamientos, específicamente los 10 mandamientos. La historia nos demuestra que Israel no guardó el acuerdo, le fue infiel a Dios, y él la divorció. Así es, ellos querían las bendiciones que Dios ofrecía, pero los mandamientos no estaban en sus corazones. Este problema sería solventado en el futuro. Ezequiel profetizó de esto diciendo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. En vez de mandamientos escritos en piedra, Dios le daría a Israel un corazón educable, en el que estos mismos mandamientos fuesen escritos. Esto es lo que significa el nuevo pacto. Citando al profeta Jeremías, el apóstol Pablo describe el problema y la solución. Notemos cuidadosamente que el problema no es la ley de Dios, sino el corazón del hombre. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La fiesta de Pentecostés llegó poco después de la resurrección de Cristo. Así como aconteció algo espectacular en Pentecostés cuando Israel salió de Egipto, también algo espectacular ocurrió en este Pentecostés. Los Hechos capítulo 2 describe cómo Dios derramó su espíritu en los creyentes que estaban reunidos obedeciendo ese día. Amigo, en el primer Pentecostés, Dios entregó los 10 mandamientos escritos en piedra. En este nuevo Pentecostés, Dios le dio el Espíritu Santo a la humanidad para escribir los mismos mandamientos en la mente y en el corazón. Los Hechos capítulo 2 versículos 36 al 38 resumen el significado de estas 3 festividades bíblicas. El apóstol Pedro predicó un mensaje poderoso en el primer día de Pentecostés, después de la crucifixión y de la resurrección de Jesucristo. En este convenció a los judíos que estaban ahí reunidos que eran culpables de haber matado al Mesías tan esperado. Fueron convencidos de sus acciones y querían saber qué hacer respecto a este trágico pecado que cometieron. Notemos cómo al final del poderoso mensaje de Pedro, en ese día de Pentecostés, encontramos la Pascua, el reconocimiento de que Cristo dio su vida por nosotros, los panes sin levadura, nuestra respuesta de arrepentimiento seguida por el bautismo, y Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo para escribir la ley de Dios en nuestro corazón y nuestra mente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay 7 festividades anuales de Dios presentadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hoy solo tuvimos tiempo de cubrir las primeras 3. Las próximas 4 no han sido cumplidas y revelan eventos espectaculares que acontecerán en un futuro cercano. Explicaremos esto la próxima semana en la parte 2 de esta serie. Mientras tanto, si desea saber más acerca de estas maravillosas festividades bíblicas y lo que significan para usted y su familia, visite el sitio web elmundodemañana.org para leer o requerir el folleto Las Fiestas Santas, Plan Maestro de Dios. Este folleto explica las 7 festividades como están descritas en la Biblia. Esta es una información vital que posiblemente nunca haya escuchado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana para ver la parte 2 del Plan Maestro de Dios. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en la misma estación.
Hasta entonces, queridos amigos.